Buenos días, hermanos. Que Dios os bendiga. Bienvenidos a todos. Voy a compartir yo la palabra con vosotros. Voy a leer hoy algunos trozos del libro de Colosenses, si lo queréis seguir en vuestras Biblias, y vamos a explicarlo un poquito y ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana a través de este libro. Voy a empezar con una oración. Padre, te doy muchas gracias por el privilegio de compartir y enseñar tu palabra, y te pido que tú me uses en esta mañana para traer edificación a la iglesia. Te pido que tú abras hoy tu palabra delante nuestro y nos ayudes a entenderla y a escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a empezar con una pequeña introducción para que entendamos un poquito qué es lo que está pasando aquí. Colosenses es una carta que escribe el apóstol Pablo a la ciudad de Colosas. Colosas era una ciudad que en esta época era bastante pequeña, que se encontraba en lo que hoy en día es Turquía. Está en lo que en esa época se llamaba Asia Menor y Frigia. Y está en esa parte de Turquía que está más pegada al Mediterráneo antes de saltar a Europa, a Macedonia, Grecia, toda esa zona. Entonces el apóstol Pablo, que hizo varios viajes misioneros, en uno de ellos, él llegó a esta zona, en su tercer viaje misionero, a la zona de Asia Menor y más concretamente a la ciudad de Éfeso. Él estuvo allí unos 3 años y en ese tiempo que él estuvo allí enseñando la palabra, de toda la región de Asia Menor venían y escuchaban el Evangelio y volvían a sus ciudades. Entre ellos había un hombre que se llamaba Epafras, que era natural de Colosas, de esa ciudad, y él escuchó el Evangelio probablemente allí en esa época en Éfeso, de la boca del mismo Pablo, y cuando volvió a su ciudad, a Colosas, él estuvo predicando el Evangelio y de la gente que se convirtió, pues nació la iglesia en esa ciudad. Unos años más tarde, cuando Pablo ya terminó este viaje misionero, él fue apresado, como sabemos, conocemos la historia, y lo llevaron a Roma, donde estuvo 2 años como prisionero. Así como termina el libro de los Hechos en la Biblia. La historia dice que después lo pusieron en libertad, que el apóstol Pablo hizo un 4.º viaje misionero y vino a España, a nuestro país, y que después lo apresarían de nuevo y finalmente lo ejecutarían, el emperador Nerón. Fue allí cuando él estuvo preso por primera vez en Roma, el apóstol Pablo, que vino Epafras a visitarle, a contarle, a informarle cómo iba la iglesia en Colosas y en la región, y él le dijo al apóstol que había una herejía que se estaba infiltrando en esa zona, en las iglesias, que estaba poniendo en peligro la fe de los hermanos, que estaba trayendo confusión. Esto es lo que se conocería como el gnosticismo. ¿Quién de aquí ha escuchado hablar del gnosticismo? Poca gente. Por esa palabra no lo hemos escuchado seguramente, pero hoy en día tenemos algo muy parecido y creo que por eso esto nos va a hablar mucho a nosotros. Algo muy parecido que es la nueva era. ¿Quién ha escuchado hablar de la nueva era? Más gente, ¿no? Pues cuando yo estuve estudiando un poquito acerca del gnosticismo me di cuenta de que es el padre de la nueva era que tenemos hoy en día. Recuerdo hace unos años, en el 2014, yo estuve haciendo un viaje de mochilero por la zona de Andalucía y llegué a Sevilla y estuve 2 meses. Y caminando por la ciudad, en mucha gente, en el centro de la ciudad, me encontré un puesto de libros que me llamó la atención. Eran libros religiosos. Entonces me acerqué, le eché un vistazo, estuve hablando con uno de los vendedores que estaba allí, y eran libros religiosos que te hablaban de Dios, de lo espiritual, a veces con palabras muy bonitas, luz, paz, todas estas cosas. Y habían varios libros que hablaban de Jesús. Pero enseguida me di cuenta de que ninguno de estos libros presentaba a Jesús como lo presenta la Biblia. De hecho, de todos esos libros religiosos que estaban allí, ¿sabéis cuál es el que faltaba? La Biblia, que me llamó mucho la atención, porque si tenían tantos libros religiosos y muchos hablaban de Jesús, ¿por qué no tenían el más famoso de todos, el más conocido? Pero no estaba allí.
Estaban presentando a un Jesús distinto, a una forma diferente de llegar a Dios. Y esto es un poquito lo que pasaba con el gnosticismo. El gnosticismo era algo así como coger todas las religiones que habían en la zona, porque este lugar, Asia Menor, era un lugar que estaba muy influenciado, por una parte, estaba muy influenciado por todo lo que venía de Oriente, de lo que había sido el Imperio Persa, incluso de la India, más allá todavía, de todas esas religiones habían llegado a esta zona y significaba una gran influencia. Pero por otro lado también estaban las religiones de Grecia, de Roma, la filosofía, incluso el judaísmo y ahora el cristianismo. Entonces el gnosticismo un poco lo que hacía era coger todas esas religiones, meterlas en un bote muy grande, agitarlo y lo que salía, eso era el gnosticismo. Era como una gran mezcla de todo, una mezcla que al final lo que hacía era cambiarlo todo. Porque, hermanos, si tú vas mirando las diferentes religiones que hay y las comparas, te das cuenta de que no encajan, de que son contradictorias. Un ejemplo muy sencillo es el Islam y la fe cristiana. El Islam también habla de Dios y habla de Jesús, pero dicen que Jesús fue un profeta y que no era el Hijo de Dios. Los evangelios nos dicen que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces ahora explícame tú cómo se pueden encajar esos dos pensamientos contradictorios. No hay forma posible sin modificar alguno de ellos. Y esto es lo que hacía el gnosticismo. El gnosticismo también decía que creía en Jesús, pero de una forma diferente para encajarlo con todas las otras religiones. Era una forma de cambiar la enseñanza de Jesús y lo que Jesús había dicho sobre sí mismo. De hecho, ellos creían en Dios como un ser más bien impersonal, lejano, al que era imposible llegar a alcanzar en esta vida, pero que había creado algo así como dioses de menor categoría, y para muchos de ellos Jesús era como un dios de menor categoría. Jesús era un iluminado que había venido para transmitirnos un conocimiento que podía conectarnos con la divinidad, podía llevarnos a evolucionar espiritualmente y un día llegar a esa divinidad, pero no el Dios encarnado que por su muerte en la cruz y su resurrección puede salvarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Entonces, para el gnosticismo había muchos caminos a Dios. De hecho, ellos hablaban de que lo más importante no era la fe, sino llegar a alcanzar un conocimiento misterioso que a través de la meditación, ¿te suena? A través de conectar con la propia divinidad que llevamos todos dentro, ¿te suenan estas cosas? Poder conectar, evolucionar de alguna forma y conectar con esa divinidad. Llegar a la salvación a través de eso. Y Jesús era ese iluminado que había venido a transmitirnos estos secretos, estos conocimientos. ¿Cómo va a responder el apóstol Pablo ante esto? Yo no sé si vosotros lo visteis, pero sacaron un vídeo en YouTube hace unos años, pocos años. ¿Te suena la palabra ecumenismo? El ecumenismo religioso. Y en este vídeo salía el Papa con representantes de varias religiones, del Islam, del budismo, del hinduismo, de varias religiones. Y era un vídeo que promovía la fusión, el compañerismo de las religiones, y de alguna forma el mensaje de fondo era: no importa de qué religión seas, porque al final todo es lo mismo. Al final hay muchas formas, muchos caminos de llegar a Dios. Entonces eso no es tan importante porque en el fondo todo lleva a lo mismo. Esto salió hace poco, el Papa estaba promoviendo eso, el ecumenismo. Y esto tiene mucho que ver con lo que hacía el gnosticismo.
¿Cómo va a responder el apóstol Pablo ante esto que él está escuchando de Epafras, que está pasando en la ciudad de Colosas y en las de la región? Y este es el resultado. El apóstol Pablo escribe su carta a los colosenses, que la tenemos aquí en la Biblia. No vamos a leerla toda, por supuesto, puedes hacerlo en casa, pero vamos a leer algunos trozos que creo que pueden ser muy útiles para nosotros también. Enseguida, cuando leemos la carta, vemos que lo que el apóstol hace es coger a Cristo y levantarlo. Esto es lo que él va a hacer. Él va a explicar quién es Cristo y se va a centrar mucho en esto. Fijaos cómo él empieza desde el versículo 15, capítulo 1, hablando de Jesucristo. Recordemos que el apóstol Pablo era un enemigo del cristianismo. Él había sido alguien, un judío de pura cepa, que había estado persiguiendo a la iglesia y llevando a muchos de ellos a la muerte. Hasta que él mismo tuvo un encuentro con el Jesús resucitado. Y ese encuentro que él tuvo con Jesús le cambiaría tanto que pasaría de ser un perseguidor de los cristianos a ser un cristiano perseguido. Ese encuentro que él tuvo con Jesús. En otra de sus cartas él dice que Jesús mismo le enseñó, le reveló el Evangelio, sus enseñanzas, las que transmitían los apóstoles. Y ahora aquí él, hablando de Jesús, dice lo siguiente, desde el versículo 15. Dice, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Y así empieza hablándonos de Jesús. Esto nos recuerda a otro apóstol que también conoció a Jesús muy de cerca, que era el apóstol Juan. Y cuando él escribe su evangelio, él empieza diciendo que Jesús, y se refiere a él como la palabra de Dios que viene al mundo, dice en el capítulo 1 de su evangelio, en el versículo 18, dice así, dice, a Dios, que es espíritu, nadie, ningún ser humano lo ha visto jamás con sus ojos, pero Jesús nos lo ha mostrado. Jesús nos ha mostrado a Dios. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo algo muy parecido. Está diciendo, Jesús es la imagen del Dios invisible, del Todopoderoso, del Creador. Y lo siguiente que dice, él va a usar ahora un término que también ha dado a confusión en parte de la cristiandad. Porque él dice el primogénito de toda creación. Hay una parte de la cristiandad que ha tomado este término para decir que Jesús fue creado. Muy parecido a lo que decía el gnosticismo. Un Dios de categoría inferior. Un Dios menor que ha venido aquí. Pero yo creo que cuando hacemos un estudio detallado de esta palabra y su uso en esta carta y en toda la Biblia, podemos ver que no es así. De hecho, la palabra que se traduce aquí como primogénito es una palabra que a veces se usaba para designar al hijo mayor de una familia, pero no siempre. Otras veces era un hijo que no era el mayor, pero que se convertía en el heredero de la familia, que se convertía en aquel que iba a, de alguna forma, como continuar la línea de su padre, ¿no? Como el heredero. Entonces, creo que cuando hacemos este estudio tenemos que reconocer que esta es la forma en la que se usa. De hecho, el siguiente versículo lo explica muy bien. Dice, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. Nos está explicando el por qué es el primogénito. Dice que Jesús es el primogénito de toda creación porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Bueno, primero dice las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios. Seguimos con la lista. Final del versículo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces ya no solamente está diciendo Pablo, Jesús es la imagen del Dios invisible. Cuando vemos a Jesús, esto es lo que está diciendo, cuando vemos a Jesús, vemos a Dios.
no solo está diciendo eso, sino que también está diciendo que todo fue creado por Jesús. Lo invisible, lo espiritual y lo visible, el universo. Todo lo creó el Padre a través de Jesús. Y todo fue creado para Él. Todo fue creado para Jesús. Y así sigue el apóstol hablándonos de Jesús. Y llegamos al versículo 17, dice, y Él es antes de todas las cosas. En el Evangelio de Juan también nos encontramos a Jesús en una de estas ocasiones en las que pues, un grupo de judíos están escuchándole y entre ellos hay muchos enemigos de Jesús. Y Jesús, hablando con ellos, llega a decirles lo siguiente. Les dice, os aseguro que antes de que Abraham existiese, y esto lo tenemos en Juan capítulo 8, en el versículo 58, dice, antes de que Abraham existiese, y Abraham había vivido muchos siglos antes de Jesús, dice, antes de que él fuera, yo soy. Estas son palabras que salieron de la boca de Jesús. ¿Y cuál fue la reacción de los judíos que le estaban escuchando? Coger piedras para apedrearle. Por supuesto no le apedrearon, no pudieron apedrearle. Pero ellos cogieron piedras porque ellos entendían la fuerza, el impacto de las palabras de Jesús. Ellos entendían que estaban delante de un hombre, un rabino muy conocido, que estaba poniéndose a la altura de Dios. Él estaba diciendo que Él existía antes. Él estaba diciendo, en otras palabras, yo estoy desde el principio. Yo soy eterno. Y la reacción de los que le escuchaban fue blasfemia, coger piedras. Y esto es lo que nos está diciendo el apóstol. Dice, Jesús es antes de todas las cosas. Y no solo eso, sino que todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Jesús. El principio de Hebreos nos dice que Jesús mantiene todas las cosas en el universo por la palabra de su poder, por su palabra poderosa. Yo no sé si tú has estudiado algo de física, algo de ciencia, pero sabes que cuando estudiamos ciencia vemos que hay ciertas leyes que rigen el universo. Entre esas hay una ley que es la que mantiene a los átomos unidos. Tú sabes que todo se puede descomponer en átomos. Si vamos con un microscopio, los átomos no se pueden ver, pero podemos ir viendo cada vez cosas más pequeñas, células, dentro de las células, y al final llegamos a los átomos. Pues hay una fuerza, una ley que mantiene los átomos unidos, porque si no fuera así, no existiría la vida. Todo se dispersaría. No habría nada, no habría materia. Aquí el apóstol está diciendo que Jesús, en Él subsiste todo y que Él es el que mantiene todo el universo en funcionamiento. Podéis ver ese contraste tan grande que hay aquí entre el Jesús que nos está presentando Pablo, el que nos presenta la Biblia, y el que presentaba el gnosticismo, el que presenta hoy en día la nueva era, el que presentan hoy en día muchas corrientes. Pero estas son las palabras de un hombre que había sido enemigo de Cristo, que había perseguido a los cristianos hasta la muerte y que un encuentro con Jesús, con el Jesús resucitado, le hizo cambiar hasta este punto, hasta decir estas cosas de Él. Él va a seguir hablando y va a presentar a Jesús como la cabeza de la iglesia, la cabeza de la iglesia. No está hablando de nadie más que de Jesús, como la cabeza de la iglesia. Y va a seguir presentándole como el que por su muerte en la cruz nos reconcilia con Dios. Y él sigue hablando de Jesús y vamos que va a llegar al punto, a la cúspide, al punto más alto de lo que él está explicando de Jesús en el capítulo 2, el siguiente capítulo.
a partir del versículo 8. Primero, él va a escribir aquí una advertencia para la iglesia. Y lo tenemos así en el versículo 8, dice: mirad, en otras palabras, mucho cuidado de que nadie os engañe. Está escribiendo el apóstol. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, y la palabra que se usa como filosofía tiene que ver tanto a lo relacionado con el saber, como la filosofía griega, por ejemplo, como también al saber religioso. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o otras religiones y huecas sutilezas. Está diciendo, es algo que penetra, que entra en las iglesias de forma sutil, de forma muy sutil. A veces como que no se puede distinguir bien. Una mezcla, ese es el problema de las mezclas, del sincretismo religioso, del ecumenismo. No es que digan, no, yo no creo en Jesús. Sí, yo creo en Jesús, por supuesto que sí, pero ¿en qué Jesús? Y esa es lo sutil de esto que entra, y aquí dice, mucho cuidado, dice el apóstol, que nadie os engañe por medio de estas filosofías y sutilezas huecas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, a los elementos, a las cosas de este mundo, y no según Cristo. Y el versículo 9 es la clave. En el versículo 9 él dice así: porque en Él, en Jesús, en Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo, todo lo que Dios es, lo tenemos en Cristo. Esto es lo que está diciendo el apóstol. Y esto no es algo nuevo. Esto es lo que respalda toda la Biblia. De hecho, en otros lugares, en otras cartas, en su carta a los Filipenses, también el apóstol Pablo, cuando hablamos de él, he dicho que había sido un enemigo del cristianismo, no solamente un enemigo, sino que el apóstol Pablo había llegado a ser uno de los maestros más cultos de la época, de la región de Israel. Uno de los doctores, diríamos, del judaísmo. De hecho, él estudió, él aprendió de un maestro, él tuvo un maestro muy importante que se llamaba Gamaliel, y por tanto él aprendió muy bien todo lo que es el Antiguo Testamento para nosotros. De hecho, cuando nosotros investigamos un poquito acerca de cómo en esta época pues los judíos desde pequeños estudiaban las Escrituras, vemos que algo que hacían era memorizar. Y según ellos iban subiendo, sobre todo los que llegaban a ser rabinos, los que llegaban a ser maestros, era porque habían memorizado gran parte de las Escrituras. Y aquí tenemos a uno de los más reconocidos de todos, que fue Pablo, se llamaba Saulo, que había aprendido muy bien toda la ley de Moisés, los profetas, todo lo que llamaban las Escrituras. De hecho, se sabía de memoria gran parte de ellas, se las había aprendido de memoria. Y vemos que después de su dramática conversión en cristiano, vemos que él escribiría las cartas, y entre ellas la de Filipenses, y si os fijáis en el capítulo 2, hablándonos también de Cristo, primero él dice en el versículo 6 del capítulo 2, que Jesús, antes de venir a la tierra, ya existía en la forma de Dios, igual a Dios. Y luego nos describe un camino que Jesús va a hacer hacia abajo, que dice que Él se va a despojar de un poco de esa gloria divina para tomar una naturaleza humana, y como hombre se va a convertir en un siervo y va a morir en una cruz. Está describiendo el camino hacia abajo que hace Jesús. Y llega el versículo 9, que dice que por ese camino que Él traza hacia abajo,
Dios, el Padre, le va a volver a levantar al Jesús resucitado, glorificado, y le va a poner otra vez en lo más alto. Pero fijaros cómo lo dice, esto es lo que me interesa. Dice, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. La palabra lo sumo significa lo más elevado, lo más alto de todo. Y está diciendo que después de esto que hizo Jesús, el Padre, Dios Padre, le ha levantado otra vez hasta lo más alto. Dice, y le dio un nombre, estábamos cantando antes esto, ¿no? Dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles, etcétera, en la tierra y debajo de la tierra. Entiéndase el infierno, el Hades. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero fijaros en lo que está pasando aquí. Decimos que esto lo escribe un hombre que había sido un importante rabino, que conocía muy bien las Escrituras. Cuando él está escribiendo esto, él sin duda conocía al profeta Isaías. El profeta Isaías, en el capítulo 45, recibe una revelación de Dios. Si lo lees en casa, Isaías 45, versículos 22 y 23, y en este lugar Dios le está diciendo al profeta Isaías lo siguiente. Le está diciendo, yo soy Dios, Jehová, Yahvé, yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. Solamente yo soy Dios y solamente yo salvo. Y dice así, esto es palabra de Dios, dice, y yo he hecho un juramento que nadie podrá revocar, que no será revocado, no cambiaré. He hecho un juramento que es el siguiente, que es que ante mí se doblará toda rodilla y confesará toda lengua. Esto que Dios le reveló al profeta Isaías, como lo tenemos en Isaías 45, es algo que sin duda conocía muy bien el apóstol Pablo. Es algo que este rabino conocía de memoria. Y él, conociendo esta escritura, que Dios ha hecho este juramento, que solo ante él se doblará toda rodilla y confesará toda lengua, el apóstol ya convertido le aplica esto a Jesús. Y él dice que ante Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Podemos ver con nuestros ojos quién es Jesús. Podemos ver quién es Cristo, que en Él se encuentra todo lo que Dios es, se encuentra en Él. De hecho, en la última cena, cuando Jesús está reunido con sus discípulos, como leemos en Juan capítulo 14 y en los capítulos siguientes y el anterior, vemos que es en esa última cena que Jesús va a revelar cosas muy importantes a sus discípulos que están allí reunidos en la intimidad, para que luego ellos lo enseñasen a las siguientes generaciones y a la iglesia que surgiría. Y entre esas cosas, Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6, Él llega a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre sino a través de mí. Pero la cosa sigue porque Jesús les dice, y desde ahora, fíjate, léelo allí en Juan capítulo 14. Versículo 7 dice, si me conocieseis, también
a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús está diciendo en la intimidad a sus discípulos más cercanos, les dice, mira, vosotros ya habéis visto al Padre. Ya habéis visto a Dios, les está diciendo. Y sus discípulos que podemos imaginar que están un poco pues intentando entender lo que Jesús les está diciendo, tenemos a Felipe en el siguiente versículo que le pregunta, ¿no? Le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le está diciendo, déjanos ver a Dios. ¿Tú has estado hablando en estos 3 años del Padre? Hemos visto tus obras poderosas, todo lo que nos has enseñado de Él. Déjanos verle, ver al Padre, ver a Dios. ¿Y cómo contesta Jesús? Versículo 9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Podemos imaginarnos en el impacto que están teniendo estas palabras en esa habitación? Jesús con sus discípulos más cercanos esa noche, que Jesús les está diciendo, Dios está ahora mismo delante de vosotros y le estáis viendo. ¿Podemos imaginarnos en ese impacto de esas palabras en la vida de estos hombres que, ojo, todos ellos darían su vida por Cristo? Todos ellos darían su vida por su testimonio, de que ellos creían que Jesús había resucitado, que era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Dios en su totalidad en un cuerpo humano. Y esto es lo que está diciendo el apóstol, y esto es lo que le preocupa tanto a Pablo de lo que está pasando en Colosas y en la región. Y es que se está predicando una enseñanza que incluye a Jesús, pero que no le representa. Y que va a desviar a la iglesia, si acepta esa enseñanza, de la salvación y de la voluntad de Dios. Pero el apóstol sigue en Colosenses y, como decía al principio, por supuesto no podemos leerlo todo aquí por cuestión de tiempo, aunque puedes leerlo en casa. Pero el apóstol va a seguir escribiéndole a la iglesia y hay más que él quiere que la iglesia entienda y que llegue a nosotros. Este movimiento del gnosticismo, entre otras cosas, ellos hacían una separación entre el espíritu y la materia. Y ellos creían que todo lo que tenía que ver con lo espiritual es bueno y todo lo que tenía que ver con la materia, con la carne, es malo, incluyendo nuestro cuerpo. ¿Qué pasó? Que esto supuso que gran parte de los que habían aceptado esta enseñanza pues comenzaran a tratar su cuerpo de una forma muy estricta, llevó al ascetismo. De hecho, también esto trajo pues un estilo de vida de muchas normas muy estrictas, humanas, que de alguna forma controlasen el cuerpo humano para que no derivase en todas aquellas cosas inmorales, etcétera, ¿no?, que sabemos que están en las vidas del ser humano. Entonces, gran parte de la enseñanza gnóstica llevó a esto, llevó a normas muy estrictas, al ritualismo, al ascetismo, pero otra parte del gnosticismo se fue al otro extremo. Ellos lo que dijeron es, no, en realidad, nada de lo que haga nuestro cuerpo puede afectar a nuestro espíritu. Entonces podemos dar rienda suelta a todo lo que se nos pase por la mente, que nada va a cambiar. Entonces llevó al libertinaje, a una vida inmoral, a una vida... Entonces estaban estas dos vertientes, como dos vertientes distintas de este mismo movimiento.
El apóstol Pablo también va a abordar este asunto. Lo puedes leer en el siguiente capítulo, en todo el capítulo 2 y en los siguientes, en casa si quieres. Pero básicamente lo que él está diciendo es lo siguiente, es ninguna norma humana, ninguna regla impuesta por los hombres es capaz de transformar la moral y la conducta del ser humano. Dice, por muy estrictos que seamos con nosotros mismos, y ojo, no está diciendo que haya que quitar todas las normas, anarquía o no hay reglas, no está diciendo eso. Hay ciertas normas que son necesarias para la convivencia. Si no, dime tú, cuando estás conduciendo, si no es importante que hayan ciertas normas de circulación, ¿qué pasaría si no, no? O para la convivencia. Por ejemplo, aquí en la iglesia sería normal, aquí cuando nos reunimos, que si alguien sacara un cigarro y se pusiera a fumar, que se le dijera, oye, perdona hermano, pero aquí no se puede fumar. Es una norma, está prohibido, no se puede fumar. Y la persona no fumará aquí. Pero esa norma no va a cambiar la conducta de la persona. Sí en este sitio, pero si la persona quiere, va a fumar fuera, ¿o no? Incluso si se avergüenza de ese hábito, lo hará cuando nadie le vea, pero lo hará. Porque, y eso es lo que el apóstol Pablo, y esto es muy importante para nosotros, iglesia. El apóstol Pablo aquí está llegando a esto, pero por una razón, ahora la va a explicar. Dice, no hay ninguna norma humana, por muy estrictos que seamos, que vaya a cambiar el corazón del ser humano, que vaya a transformar nuestra moral, nuestra conducta. Nos van a ayudar a convivir, eso sí, unos con otros, pero no nos va a transformar, no va a cambiar nuestro corazón. Las normas humanas no van a hacer eso. Tampoco las tradiciones, ni los ritos, ni siquiera los ritos religiosos, ni las tradiciones religiosas. Una persona puede venir a las reuniones de la iglesia obligado o no. ¿Y eso va a cambiar el corazón de la persona? Si la persona se empeña en que no cambie, no cambiará. No va a cambiar. Una persona puede venir por quedar bien delante de los demás, ¿o no? ¿Y eso va a cambiar el corazón de la persona? Una persona puede ejercer ciertos ritos religiosos que, ojo, que son buenos, pero ¿cambiarán el corazón de la persona? En realidad, ni siquiera la misma ley de Dios, la ley que Dios le dio a su nación, a Israel, ni siquiera esa ley cambió el corazón de las personas. Muchos de ellos vivieron de una forma justa, cumpliendo los mandamientos de Dios, pero ninguno de ellos, hasta que vino Jesús, ninguno de ellos cumplió todos los mandamientos de Dios. Ninguno de ellos cumplió a rajatabla toda la ley de Dios. Entonces el apóstol está diciendo, estas leyes que os está imponiendo este movimiento, toda esta rigurosidad, todo eso, para algunas cosas puede estar bien, pero no es la clave. Eso no es lo que va a cambiar vuestro corazón. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la clave? Porque todos queremos, y por supuesto como cristianos queremos, vivir en santidad, ¿o no? Todos queremos vivir una vida que agrada a Dios. ¿Quién no quiere vivir una vida que agrada a Dios? Si no, somos hipócritas. Todos queremos que nuestra conducta sea una conducta que agrada a Dios. Todos queremos llevar este tipo de vida. Pero ¿qué es lo que va a cambiar nuestro corazón? ¿Qué es lo que va a transformarnos? Y la respuesta es la misma. El apóstol Pablo dice que lo único que puede transformar el corazón humano es Cristo. Lo único es Cristo. De hecho, después de él haber dicho en ese versículo 9 del capítulo 2, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios, justo lo que dice después es, y vosotros estáis completos en Él. En otras palabras, con Cristo nos basta. Él es suficiente para nosotros. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Y Él va a seguir escribiendo
y va a hablar de esta transformación de conducta y del corazón humano. De hecho, en el versículo 12 dice que en Cristo hemos sido sepultados juntamente con Él, o sea, hemos sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Está hablando de una muerte y de una nueva vida. Sigue avanzando, el siguiente versículo dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. De nuevo, está hablando de una muerte y una nueva vida. Capítulo 3, si habéis, desde el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esta es la clave. Esto es súper importante que lo entendamos como cristianos, como iglesia. Porque si no, vamos a vivir una vida cristiana frustrante. Vamos a frustrarnos, porque vamos a estar cayendo una y otra vez en las mismas cosas. Porque estamos intentando vivir a la manera de Dios, estamos intentando cumplir los mandamientos de Dios, agradar a Dios desde la carne, en nuestras fuerzas, como hombres. Y como hombres es imposible cumplir todos los mandamientos de Dios. Porque el corazón tiene que ser transformado. No basta, en otras palabras, está diciendo, no basta con poner parches. No se pueden poner parches, no va a funcionar. Si ponemos parches en nuestra vida, eso no nos va a cambiar. Lo único que nos va a cambiar es una vida nueva. Es una nueva naturaleza. Es que yo tengo que morir y ser una nueva persona. Si no, no puedo. Es imposible. Mi conducta seguiré una y otra vez cayendo en las mismas cosas y frustrándome. Y aquí está la clave. Está diciendo Pablo que en Cristo, por la fe en Cristo, esto es lo que Dios hace. Lo que Dios hace es darnos por dentro una nueva naturaleza. Darnos en nuestro espíritu convertirnos en una nueva persona por dentro. Y esa nueva persona es donde se encuentra el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. En esa nueva persona, por decirlo así, es donde está Cristo. Entonces, lo que me queda de vida aquí en la tierra, si he creído en Cristo, tengo ahora por dentro una nueva naturaleza y por fuera una vieja naturaleza. Tengo un conflicto, una vieja naturaleza y una nueva naturaleza. Pero ya tengo en mí el poder de vivir la vida que agrada a Dios. Ya tengo en mí el poder de vivir en santidad. Ya tengo en mi interior la transformación de mi corazón, de mi conducta. Y ya puedo vivir conforme a los mandamientos de Dios. Sí, es mi nueva naturaleza la que está viviendo y mi vieja la que está muerta. Si es, en otras palabras, si es Cristo el que está viviendo en mí, el que está viviendo mi vida, el que está viviendo a través de mí. Y por eso, en el mismo capítulo 3, un poquito más adelante, fíjate que él va a hablar en estos términos. Fíjate cómo lo dice en el versículo 5 y cuando vamos leyendo del 5 en adelante, vemos que, por supuesto, él también está hablando en contra del libertinaje al que llevó parte de este movimiento. Pero fijaros en qué término él habla de esto. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Y fijaos en los siguientes términos. Habiéndoos despojado, habiéndoos desvestido, quitado, el viejo yo, el viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, conforme a la imagen de Dios y de Cristo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La palabra conocimiento es muy interesante porque si el movimiento gnóstico hacía mucha énfasis en el conocimiento, la palabra que usa Pablo es una palabra que se traduce como conocimiento, pero se podría traducir como reconocimiento. Cuando tú investigas la palabra que él usa, está usando una palabra que habla no solamente de conocer, sino de familiarizarse con la cosa conocida. En otras palabras, está hablando de una relación con Cristo. Está hablando de una relación con Él. Y está diciendo que nuestra nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo, a través de nuestra relación con Él, fíjate, dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno, y al final del versículo 11 dice, donde Cristo es el todo y en todos. Entonces está diciendo, ya hemos recibido en nuestro interior el poder de vivir la vida que agrada a Dios, de que nuestra conducta sea transformada. Pero ¿cuál es nuestra parte ahora? Tenemos que, primero, estar dispuestos a vivir de esa manera. Por eso está diciendo, quitaos estas cosas de vuestra vieja vida, hacer morir todo esto, todo lo de vuestra vieja vida, como si fuera ropa, está usando esa analogía, todas estas conductas pecaminosas, quitaos todo eso. Entonces está hablando de disposición y está hablando de relación con Cristo. Está diciendo, tenemos que llegar a una relación con Cristo tal, a conocerle de tal forma, que sea Él el que viva en nosotros, el que viva a través de nosotros. Y esa es la clave de la transformación de nuestra conducta. Esa es la clave de la transformación de nuestra vida. Nuestra disposición y Cristo viviendo en nosotros. Y termino con este versículo de Colosenses también, en el capítulo 1. Si sigues leyendo de donde lo dejamos, en el capítulo 3, el último que hemos leído ha sido el versículo 11, si sigues leyendo en adelante vas a ver un ejemplo de cuál es la conducta del cristiano, la conducta que agrada a Dios, la vida en santidad, ¿no? Vamos a ver cosas como la misericordia, la humildad, el amor, el perdonar a los que nos ofenden. Todas estas cosas, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Si sigues leyendo, lo puedes hacer en casa. Y como decía, termino con este versículo del capítulo 1. A partir del versículo 24, Pablo va a hablar de un misterio. Los gnósticos, como decía, hablaban de ese conocimiento místico superior al que había que alcanzar, que nos conectaba con la divinidad que llevamos dentro, ¿no? Decían ellos. Y se enfocaban mucho en eso, en ese conocimiento oculto. Pero aquí Pablo va, en sus mismos términos, a hablar de un conocimiento que había estado oculto durante muchos siglos, pero que ahora, en el año 0, en el comienzo de nuestra era, Dios ha manifestado, ha revelado, y que desde entonces se está revelando por todo el mundo.
Y eso es de lo que él está hablando en estos versículos. Y dice, fijaos en el versículo 26, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, o sea, desde siempre, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Está diciendo, Dios ha querido ahora revelar, mostrar este conocimiento secreto, si queremos decirlo así, que estaba oculto a su nación, a Israel, a su pueblo. Dios había revelado ya gran parte de esto en las profecías concernientes al Mesías, pero en el mundo era algo que estaba totalmente oculto. Y dice que ahora, en esta época en la que escribió el apóstol, la de Jesús, Dios ha querido revelar este misterio, este conocimiento que estaba oculto. Y él dice cuál es. Y fíjate en los términos en los que está hablando de él, que dice, dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Está hablando de algo que Dios revela, que a los que lo escuchen van a decir, wow, este conocimiento, esto que no sabíamos antes, realmente vemos aquí la gloria de Dios. Dice, que revela dice, dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Y cuál es? Que dice la siguiente parte del versículo, que es, ¿cuál es ese misterio? Que es Cristo. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo y Cristo viviendo en nosotros. Y este es el corazón de la revelación divina que ha venido con Jesús. Esta es la base sobre la que se tiene que edificar la iglesia. Es Cristo. Con Cristo tenemos todo lo que necesitamos. En Cristo tenemos toda la revelación de Dios. En Cristo tenemos todo lo que Dios es. Y Cristo viviendo en nosotros nos transforma. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana, que nos habla y que es una luz muy brillante para nosotros. Gracias por haber traído a la tierra a tu Hijo Jesús. Gracias por este milagro de que Cristo, de que tú mismo vivas en nosotros a través de la fe en ti. Gracias por habernos llamado, por haber perdonado nuestros pecados en el sacrificio de Jesús y por transformar nuestro corazón y nuestra conducta a través de tu palabra, a través de Cristo viviendo en nosotros. Yo te pido, Señor, que estas cosas de las que hemos hablado, que yo no soy capaz de explicar tan bien como tú enseñas en tu palabra, yo te pido que tú tú lo abras a cada persona aquí, que cada persona de esta congregación pueda entender, pueda llegar a ver quién es Cristo, pueda llegar a ver que en Cristo lo tenemos todo, que podamos llegar a entender que nosotros somos incapaces, que no podemos vivir conforme a tu ley, conforme a tus mandamientos, por nuestras propias fuerzas,
pero que Cristo en nosotros es lo que nos cambia. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas y a que estas cosas transformen nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios os bendiga.